Vamos a ver qué es un amplificador operacional, cómo está construido, para qué se usa y algunos parámetros básicos. De entrada, un amplificador se representa como un triángulo donde tenemos una entrada y una salida, y este circuito lo que hace es amplificar señales, generalmente son señales de voltaje. Se abrevia como OP-AMP, que en inglés significa Operational Amplifier, es decir, amplificador operacional, por eso generalmente lo van a ver abreviado como PAM o como operacional. Aquí estaría lo que estaríamos revisando: los antecedentes históricos, alguna simbología, las características ideales y reales, su modelo equivalente, algunas configuraciones básicas, la forma en polarización, algunos ejemplos de amplificadores comerciales y, bueno, si nos daría tiempo, algunos análisis de circuitos y la bibliografía. En este caso, el amplificador operacional fue inventado y desarrollado por este señor que se llama George Philbrick, que trabajaba en Huntington Engineering Labs, y que se le atribuye la invención y lo introdujo en el mercado del año 1948. Y bueno, en este caso, cuando se desarrollaron este tipo de aplicados operacionales, se utilizaban con computadoras de tipo analógico, y precisamente su nombre viene de aplicado operacional porque se aplicaba para realizar operaciones como son las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, y algunas operaciones todavía más complejas. Y bueno, la empresa, en este caso comercial, que fue la empresa Fairchild, los introdujo en los años 64 y 67, y las operaciones que iniciaron esto fueron el 702, 709 y 741 de National Semiconductor, en, con el aplicado operacional 101 y 301. Bien, aquí puede verse el antecedente del aplicado operacional, que originalmente fue construido como unas válvulas electrónicas. Ese era el primer operacional. Posteriormente ya se fabricaron como dispositivos de estado sólido que conocemos. Aquí tenemos el símbolo que representa un amplificador operacional, que en este caso sería un triángulo con dos entradas y una salida. La entrada, que tiene marcada con el signo menos, se conoce como terminal inversora. La entrada marcada con el signo más, la número 2, se conoce como terminal no inversora. La 3 es la salida del amplificador operacional. Y bueno, aunque aquí no está marcado, tendríamos que tener otras terminales para polarizar el transistor, para polarizar el amplificador operacional. Generalmente el amplificador operacional se polariza con dos fuentes, una positiva y otra negativa. Por ejemplo, más 12 volts, menos 12, más menos 12 o más menos 15. Existen algunos operacionales que trabajan con una sola fuente de alimentación, de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts, de 0 a 9 volts. Aquí tenemos un modelo equivalente a un amplificador operacional. Tenemos una resistencia interna, que sería como la impedancia de entrada del operacional, una impedancia de salida y una fuente de voltaje controlada por voltaje, que en este caso, esta ganancia de voltaje es el producto del voltaje diferencial. El voltaje diferencial que vemos aquí es la diferencia del voltaje V1 menos V2. De esta manera, un aplicador operacional se podía representar un modelo equivalente como una fuente de voltaje dependiente de voltaje, donde esta ganancia de voltaje esta fuente de voltaje depende del voltaje de entrada VI, que es precisamente la diferencia entre el voltaje de la terminal inversora y la no inversora. Esta representaría la impedancia de entrada, en este caso una batería que se está conectando aquí a la entrada con una resistencia interna, y aquí en la parte de la salida tendríamos la resistencia de salida del operacional o impedancia de salida. Y bueno, la resistencia de carga es lo que le estaríamos conectando a la salida del operacional. Ahora, como un ejemplo de un amplificador operacional, el valor típico comercial es el 741, que es uno de los más populares para desarrollar cosas muy simples y bueno, también muy económico. Los terminales que vienen al principio, en este caso la nomenclatura de LN, UA o algunos otros literales, representan el fabricante. En este caso observamos un circuito que se ve un poquito complejo, donde podemos observar diferentes configuraciones de transistores. Puede observarse donde está la terminal no inversora, que es Vin más, la terminal inversora, que es Vin menos.
Entonces, aquí vamos a observar lo que se conoce como un amplificador diferencial. En este caso, el amplificador diferencial presenta una alta ganancia de voltaje. Y bueno, tiene algunos otros transistores que están conectados aquí para formar el amplificador diferencial, algunas fuentes de corriente, y tiene algunos otros terminales que nos ayudan a corregir los pequeños offsets o variaciones del voltaje de error. Son los que se conocen como offsets. Algunas otras configuraciones internas que tiene, que son amplificadores de alta ganancia y unas etapas de salida para proporcionar una baja impedancia de salida y una alta impedancia de entrada. Tenemos la polarización, donde se van a conectar las baterías, en este caso fuentes de voltaje simétricas, como decíamos, por ejemplo, más menos 12 o más menos 15 volts, y donde está la salida. Entonces, este transistor, pues, operacional, tiene alrededor de 24 transistores, 11 resistencias y un capacitor. Esto es dependiendo del fabricante, el modelo que genera y el circuito. Entonces, de manera general, un aplicador operacional como es el 741 tiene una etapa de entrada, una etapa intermedia, una etapa de salida, circuitos de polarización y también incluyen algunos otros circuitos, por ejemplo, la protección contra cortocircuito. Y bueno, lo que hemos mencionado de los elementos del amplificador operacional. Entonces, en esencia, un amplificador operacional está compuesto de un arreglo de muchos transistores, los cuales van a proporcionar una etapa de entrada, una etapa intermedia, una etapa de salida, con amplificadores de alto voltaje, que generan alta ganancia de voltaje, una baja impedancia de salida y circuitos de protección. Y aquí viene desglosado en este caso cuáles transistores forman cada etapa. También decíamos que incluye un circuito de protección contra cortocircuitos. Vamos a ver qué son los parámetros típicos de un operacional que lo describen. En este caso, uno de los parámetros principales es su ganancia de voltaje. Esta ganancia de voltaje se conoce como ganancia de voltaje de lazo abierto. Ahorita más adelante vamos a explicar qué es lazo abierto y lazo cerrado. Entonces, esta ganancia de voltaje se representa como A subíndice B, y valores típicos son de 10 a la 5 a 10 a la 8. Aquí están los valores que serían ideales con una ganancia de voltaje infinita. Su resistencia o impedancia de entrada va del orden de 10 a la 5 a 10 a la 13 ohms. El valor ideal sería infinito. La resistencia de salida son resistencias muy bajas, del orden de 10 hasta 100 ohms. Idealmente debería ser 0. El voltaje de alimentación que se maneja en algunos casos son, les decía, voltajes simétricos. En algunos casos puede manejar solamente una fuente de alimentación de 0 a 30 volts o a 0 a menos 30 volts. Y bueno, otra cuestión es que estuvimos viendo en este caso una arquitectura de un amplificador operacional con puros transistores bipolares, pero más adelante vamos a ver que se pueden construir amplificadores operacionales con otros transistores e incluso hacer combinaciones. También aquí tenemos una gráfica que va a representar, en este caso, la ganancia del amplificador operacional con respecto a lo que es la frecuencia. Es decir, nosotros vamos a trabajar con señales que pueden ser señales senoidales, señales de onda cuadrada o triangulares, con las cuales se van a alimentar al amplificador operacional y nos va a presentar, dependiendo de la frecuencia, una cierta ganancia. A bajas frecuencias, pues vamos a tener una alta ganancia. Recuerden que esta configuración que se está manejando primero que nada es de lazo abierto, es decir, que no hay conexiones de la entrada a la salida del operacional. Si nosotros manejamos algunas configuraciones que manejemos de lazo cerrado, donde tengamos una conexión de la salida hacia la entrada, que se conoce como retroalimentación, la ganancia va a disminuir, pero el ancho de banda de alguna manera se va a ver un poco más, se va a ver mejorado, es decir, va a crecer. Entonces, eso es lo que representan estas gráficas. La ganancia de voltaje generalmente se expresa en valor de magnitud o en valores decibeles, mientras que en este caso la frecuencia la vamos a representar en hertz o en kilohertz. Por ejemplo, aquí la ganancia, la frecuencia con la que está manejando esta operacional va desde 1 hasta 10, hasta 1 megahertz. Esto es lo que se conoce como el ancho de banda. Tenemos algunos amplificadores operacionales. Por ejemplo, tenemos el 741, un amplificador operacional 715, que es más veloz, uno de bajo ruido, el 5534, y podemos comparar las diferentes parámetros, por ejemplo, la ganancia
En este caso 740 es de 100, aquí en este caso son 100 decibeles, y el veloz es 90, mientras que el de bajo también es de 100. Y bueno, tenemos las diferentes resistencias de salida y diferentes resistencias de entrada, y bueno, algunos otros parámetros más, ¿no? El ancho de banda, por ejemplo, 740 es de 1 mega, mientras que para el veloz es de 65 megas, y el de bajo ruido es de 10 megas. Algunos otros parámetros que se relacionan, como son la relación de rechazo en modo común, cuando tenemos señales iguales, como, de qué manera lo va a rechazar, la relación de rechazo de la fuente de alimentación, también otro parámetro que se especifica para los amplificadores operacionales. Aquí tenemos una comparación de algunos otros amplificadores operacionales. Por ejemplo, les decía que nosotros podemos tener amplificadores operacionales construidos totalmente por puros transistores bipolares, como es el caso del 741. Pero también puede haber una combinación de, por ejemplo, que la etapa de entrada de la operacional sea construido con transistores JFETs o MOSFETs. Tenemos el ejemplo del BiFET, que es una combinación de transistor bipolar con transistores de efecto de campo. Y bueno, aquí van a cambiar lo que es la ganancia, y también, también el ancho de banda puede mejorarse en algunos casos. También tenemos combinaciones, por ejemplo, de puros transistores, en el caso de CMOS, que es el TLC2272, otro transistor BiFET rápido, que es el OPA656, otro CMOS rápido, que es el OPA354, y otro bipolar, que es el CFOA AD8002. Entonces son diferentes transistores, diferentes, perdón, amplificadores operacionales que están constituidos sus etapas con combinaciones de transistores bipolares con transistores de efecto de campo, o son puros amplificadores operacionales con puros transistores MOSFET. Ahora, ¿para qué nos sirve un amplificador operacional? Bueno, desde sus inicios, como mencionamos, su principal aplicación con la cual se realizaron su propósito es para realizar computadoras de tipo analógico que realizan todas las operaciones matemáticas posibles. En este caso podemos realizar configuraciones con el operacional para sumar señales de voltaje, para restarlas, para hacer multiplicación de señales, divisiones, calcular la integral, calcular la derivada, generar el logaritmo, el antilogaritmo. También pueden servir en conjunto, armando un conjunto o arreglo de amplificadores operacionales con resistencias y capacitores. Podemos resolver ecuaciones lineales. Podemos también solucionar ecuaciones diferenciales combinando lo que son circuitos sumadores, restadores, aplicando lo que es el integrador, el derivador, el amplificador logarítmico, haciendo los arreglos y combinados podemos solucionar ecuaciones diferenciales. También se pueden utilizar, por ejemplo, los operacionales para comparar señales de voltaje. Entonces, ahí sería la función de un comparador de voltaje. También los operacionales se pueden trabajar con señales que varíen en la frecuencia y construir lo que se conocen como lo que son filtros activos, es decir, amplificadores operacionales que incluyen resistencias y capacitores en un arreglo para formar lo que se llaman filtros, que son pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda. Estos filtros lo que hacen es, por ejemplo, el pasa bajas solamente dejar bajas frecuencias, que pasen bajas frecuencias. El pasa altas, a partir de la frecuencia de corte, dejar pasar todas las frecuencias que se encuentren a partir de esa frecuencia de corte. Por ejemplo, 10 kHz. De 10 kHz para arriba, dejarlas pasar. Nosotros vamos a definir esa frecuencia de corte. Y todas las que se encuentren abajo de esta se van a eliminar. También existen otros filtros activos, como es el pasabanda, en el cual solamente un determinado ancho de banda va a dejarlo pasar. Es decir, por ejemplo, de 1 a 10 kHz vamos a dejar pasar esa banda, mientras que las otras la va a rechazar. Esta aplicación se puede utilizar cuando nosotros observamos el caso de la sintonía de algunas estaciones, por ejemplo, de radio, o estaciones de algunos canales de televisión, de tal manera que solamente permita la transmisión de esta señal. También en el caso de la banda civil, de los radios de banda civil, sería un pasabanda donde solamente está dejando pasar la banda que nos interesa para poder comunicarnos con las personas. En algunos casos los pasabajas se pueden utilizar, por ejemplo, para eliminar señales de ruido,
que necesitamos eliminar. También se pueden utilizar algunos circuitos que se llaman rechaza banda para eliminar precisamente algunas bandas que nos afecten en nuestros circuitos electrónicos. Entonces, esos son los famosos filtros activos y que pueden ser de diferentes órdenes, de primer orden, segundo orden, tercero, cuarto o órdenes mayores todavía. También existen algunas otras configuraciones que son los rectificadores de precisión, es decir, con un operacional podemos adicionarle un diodo con una configuración de arreglo de resistencias para poder construir un rectificador de precisión. Podemos utilizarlo para hacer convertidores de voltaje a corriente, de corriente a voltaje o de frecuencia a voltaje. Los amplificadores operacionales también se utilizan para el acondicionamiento de señales, donde tenemos señales con ruido, señales que son muy pequeñas que necesitamos amplificar, y generalmente se utilizan amplificadores que se conocen como amplificadores de instrumentación, que son muy precisos y que rechazan y eliminan casi todo el ruido. Se puede utilizar para circuitería de control, para activar ciertos controles en los motores, detenerlos con circuitería electrónica. También se pueden utilizar los amplificadores operacionales para construir lo que se llaman generadores de funciones, es decir, construir señales como seno, funciones onda cuadrada, onda triangular, dientes de sierra o algunas otras formas de onda. Esto es con arreglos de operacionales y algunos resistores y en algunos casos algunos capacitores. Estos son las principales funciones que se pueden usar con un amplificador operacional o que se pueden construir más bien. Aquí tenemos lo que son algunos encapsulados en forma de un circuito integrado monolítico de los amplificadores operacionales. Algunos de los más comunes son de 8 patillas, que son de inserción o montaje superficial. Ustedes en sus proyectos futuros que desarrollen y más adelante en semestres más avanzados, seguramente tendrán que utilizar los amplificadores de montaje superficial, sobre todo para su proyecto final de titulación. Entonces tenemos el circuito integrado que representa un amplificador operacional. El puntito nos indica la patilla número 1 y vienen marcados en forma creciente las patillas de la 1 a la 4, de la 5 a la 8. Tenemos en algunos casos que el mismo empaque puede venir uno o varios amplificadores operacionales. Por ejemplo, aquí tenemos un solo operacional, está en este empaque de 8 patillas, donde podemos observar dónde está, por ejemplo, la terminal inversora, que es la patilla número 2, la terminal no inversora la 3, donde tenemos que la salida es la 6, y tenemos lo que es la polarización, que es polarización positiva la 7 y la polarización negativa en la número 4. Esto es dependiendo del tipo de operacional, la nomenclatura que tenga, las claves. Nosotros tendremos que buscar o consultar el manual de usuario en la hoja de datos y checar qué configuración tiene y cuáles son las entradas y las salidas para poderlo usar y conectarlo a la polarización. Existen otros operacionales, otras encapsulados que pueden tener, por ejemplo, 2 operacionales. Y entonces ahí se hace la distribución de las papillas de acuerdo a la ubicación de estos operacionales. Hay algunos que pueden contener 4 operacionales. Eso es cuando tenemos que utilizar circuitos bastante grandes, por ejemplo, circuitos donde regresamos a condicionamiento de señales, circuitos donde tengamos filtros, que requiramos hacer circuitos de varios órdenes de magnitud. Entonces utilizamos este tipo de encapsulados. Tenemos, les decía, uno de los más conocidos es el amplificador operacional del 741, con una ganancia de 10 a la 5. Bueno, la distribución de sus patillas que habíamos comentado. También tenemos el LM324, que contiene 4 amplificadores operacionales. Se puede utilizar polarización simétrica de más o menos 1.5 volts hasta más o menos 16 volts. O se puede utilizar también con una polarización positiva de 3 a 32 volts. Es decir, un potencial va a estar conectado a tierra, mientras que el otro va a estar conectado a los 3 volts o máximo a 32 volts. Si se utiliza con circuitos digitales, se puede utilizar el 0 y el 5 volts como el valor 1 lógico. El ancho de banda en este caso es de 1 MHz y la potencia de disipación es de 1130 miliwatts. Y aquí tenemos su tiempo de respuesta de alrededor de 10 microsegundos. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Vamos a ver lo que son las configuraciones que se utilizan en operacionales.
configuraciones de lazo abierto, de lazo cerrado, para que vean cómo los pueden hacer funcionar. Tenemos una aplicación que se llama el comparador, es decir, nosotros tenemos dos señales de voltaje, por ejemplo, de corriente directa, un voltaje, por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, 5 volts y aquí 4 volts. Entonces, la diferencia entre estos dos sería 1 volt, pero multiplicado por su ganancia, que es muy alta, del orden de 10 a la 5, nos daría una ganancia excesivamente alta, ¿verdad? Pero no nos va a dar, no nos va a dar salida a 100.000 voltios. ¿Por qué? Porque primero que nada, la polarización que tiene nuestro dispositivo solamente considera un voltaje, por ejemplo, máximo de más 15 y menos 15 volts. Entonces, la salida va a estar limitada a esa salida. Aunque tengamos una ganancia muy alta, lo que hace este dispositivo es mandarnos a la saturación positiva o la saturación negativa. En el caso de la saturación positiva, es un voltaje cercano a el voltaje de polarización. Por ejemplo, si estuviéramos en, no sé, en 15 volts de saturación positiva, estaríamos cercanos a ese voltaje, a lo mejor 14 puntos y tantos, 14.5, 14.7, nos daría la salida. Esto es cuando la diferencia de entradas es positiva. Si yo al restar B1 menos B2 me da una señal positiva, al multiplicarla por la ganancia tan alta que es de lazo abierto, así como está, me da que se va a saturación positiva. Si al sacar la diferencia entre B1 y B2 me da una señal negativa, al multiplicar por la ganancia me va a dar la saturación negativa, que es un voltaje cercano a la fuente de alimentación negativa. Por ejemplo, si fueran 15 volts, a lo mejor me daría, no sé, menos 14.5, 14.6 negativo. En eso consiste la aplicación de un comparador. Hay algunos circuitos de control que pueden utilizarse para encender una lámpara a través de los comparadores y con eso conectarse a una señal que puede ser a través de un relevador a la salida o un tiristor o algún otro elemento de control para poder encender y apagar, por ejemplo, el foco de una lámpara o encender algún equipo, solamente realizar un aplauso. En eso consiste el comparador. Esta es una aplicación de brazo abierto porque no tenemos conexión de la salida hacia la entrada. Son aplicaciones de lazo abierto. Tenemos un circuito que se conoce como seguidor de voltaje. No sé si recuerdan que nosotros construimos un circuito que llamábamos seguidor de emisor, donde teníamos que la ganancia era unitaria, si recuerdan. Pues este amplificador, al conectarse su terminal inversora con la salida, está construyendo lo que se conoce como una aplicación de lazo cerrado con retroalimentación negativa. Entonces, esto es como si el voltaje de entrada lo tuviéramos a la salida. Pero ¿hay qué ventaja tendríamos? Bueno, la ventaja es que tendríamos una ganancia de corriente alta, es decir, este circuito se le conoce como un reforzador de corriente o buffer. Y nos puede servir para eliminar efectos de carga, para adaptación de impedancias, conectar a un dispositivo de gran impedancia a otro con baja impedancia y viceversa, con una impedancia de entrada muy alta, idealmente pues infinita. Entonces, esto se conoce como un seguidor de voltaje, es decir, que el voltaje que entra, si estamos hablando de una corriente alterna, va a ser en fase con la señal de salida. Tenemos otra configuración, el amplificador inversor. Observemos que nosotros estamos conectando una señal de la salida hacia la entrada a través de una resistencia. Esta resistencia es una resistencia de retroalimentación. Por eso tiene el subíndice F, que es de feedback o retroalimentación en inglés. Aquí tenemos una resistencia de entrada y tenemos un voltaje de entrada que estamos alimentando a la entrada. Entonces, este voltaje se va a ver amplificado a su salida. Ahora, decíamos que un amplificador tiene una ganancia muy alta de lazo abierto. En el momento en que se construye una retroalimentación, la ganancia de voltaje disminuye y se puede controlar para una ganancia determinada que nosotros queramos obtener. Entonces, a través de sumar corrientes en la entrada y en la retroalimentación, aplicando ley de las corrientes, en el nodo que vemos aquí en el terminal inversor, puede calcularse lo que se conoce como la función de transferencia o la ecuación que nos describe cómo se comporta este amplificador. Por ejemplo, para el caso del amplificador inversor, tenemos que su voltaje de salida es igual a menos, porque es inversor, voltaje de, tenemos aquí en la entrada 1 milivolt, podemos tener a la salida 10 milivolts. Y nosotros con esta relación
poder ajustar la ganancia a nuestras necesidades. Entonces, esto consiste en un amplificador inversor. Entonces, si tenemos una señal de corriente alterna, por ejemplo, que empieza en el semiciclo positivo, al momento que tengamos a la salida vamos a tener una señal, pero desfasada a 180 grados, por eso es el signo negativo. Aquí la impedancia de entrada del circuito es propiamente la resistencia de entrada. Generalmente la terminal no inversora se conecta a tierra. Se conoce como amplificador inversor. Hay otra configuración, por ejemplo, un amplificador no inversor, que quiere decir que la señal de entrada esté en fase con la señal de salida. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos construir este amplificador conectando entre la terminal inversora y la salida una resistencia, que es la resistencia de retroalimentación de R2, y después una resistencia conectada a tierra. Con esto se va a construir esta función de transferencia, que es el voltaje de salida, es igual al voltaje de entrada, que multiplica a 1 más R2 entre R1. Entonces, con esta relación, nosotros podemos determinar cuál es la ganancia. La ventaja es que la señal va a estar en fase, es decir, si la entrada es positiva, la salida también será positiva. Y si tenemos una señal de corriente alterna, pues va a estar en fase con la salida, y con eso vamos a controlar la ganancia. Y en este caso, la impedancia de entrada será idealmente infinita, aunque bueno, tiene valores determinados para diferente amplificador operacional. Este sería el amplificador no inversor. Entonces, solamente con ustedes aplicar esta ecuación y sustituir los valores por valores comerciales de resistencia, ustedes pueden controlar la ganancia que sea necesaria. Puedes meter aquí, no sé, una relación de 9, por ejemplo, aproximadamente 9 K entre un K, nos daría 9 más 1, nos daría una ganancia de 10. De esta manera, podemos controlar la ganancia deseada a la salida. Tenemos otro amplificador, otra configuración, que es la configuración sumadora. En este caso vamos a sumar diferentes voltajes. Y como observamos, como la entrada está en la señal inversora, es un amplificador sumador inversor. Es decir, que la señal de salida va a salir con signo negativo, como puede verse en su función de transferencia. Entonces aquí el voltaje de entrada se va a multiplicar por la resistencia y va a haber una relación entre el voltaje de entrada y la relación RF con respecto a cada una de las resistencias. Entonces nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a menos RF, que multiplica a B1 sobre R1, B2 sobre R2, más Bn sobre Rn. Es decir, podemos sumar n señales de voltaje y posteriormente amplificarlas con relación RF con respecto a cada una de las resistencias. Podemos controlar la ganancia de cada una de las señales y sumarlas. Esto es como una especie de mezclador de señales. Este es el amplificador que se conoce como amplificador sumador inversor. También existe otro amplificador que se llama amplificador restador. Ahora queremos restar dos señales, entonces utilizamos una configuración de lazo cerrado con retroalimentación negativa para poder generar este circuito. Y la función de transferencia es voltaje de salida es igual a B2 con esta relación de resistencias menos B1, R2, R3 entre R1. De esta manera podemos hacer la resta de estas dos señales. La impedancia de entrada está dada por la suma de R1 más R2. Este es un amplificador restador y colocando valores comerciales pues podemos controlar la ganancia de esta diferencia de voltajes. ¿Cuántos minutos? Bien, tenemos el caso de un circuito integrador. Para construir integrador necesitamos un operacional, conectar una resistencia a la entrada en la terminal inversora, conectar una retroalimentación de la salida hacia la entrada con un capacitor. Y de esta manera lo que va a generar la salida es la integral de 1 en RC menos el voltaje de entrada diferencial de T y un voltaje más un voltaje inicial, es decir, es la integral del voltaje de entrada. También podemos generar lo que se conoce como un derivador o sacar la diferencial. Para construir la diferencial solamente hay que invertir los elementos. El capacitor ahora va a la entrada, la resistencia va en la retroalimentación de la señal de salida hacia la terminal inversora. Y de esta manera el voltaje de salida va a ser igual a menos RC
derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. En algunos casos estas configuraciones también se pueden utilizar, aparte de utilizar como un derivador, se puede utilizar como filtros activos. Son configuraciones básicas de filtros activos que pueden convertirse en filtro pasabajas o pasaltas dependiendo de dónde se conecte el capacitor, si está a la entrada o está en la retroalimentación. Tenemos otra configuración. Si nosotros conectamos un arreglo de amplificadores operacionales, como se ve aquí en la figura, donde tenemos unos amplificadores operacionales a la entrada y uno a la salida, un amplificador un amplificador restador a la salida, podemos construir lo que se conoce como un amplificador de instrumentación. Este amplificador se utiliza sobre todo en cuestiones eh, donde se manejan señales que tienen alto ruido y queremos amplificar señales bastante altas para que podamos acondicionarlas y llevarlas a elementos de control. Entonces son muy utilizados esos amplificadores operacionales, que se llaman amplificadores de instrumentación. Y también podemos hacer algún ajuste en la ganancia a través de manipular el valor de RA. En resumen, tenemos que el operacional es un circuito integrado de bajo costo, capaz de realizar multitud de funciones con pocos componentes discretos. Se pueden realizar cálculos convertidores, cálculos matemáticos, convertidores de voltaje corriente y corriente de voltaje. Se pueden construir amplificadores de instrumentación, que son amplificadores de propósito específico, estos amplificadores para desarrollar aplicaciones de acondicionamiento de señales. Se pueden desarrollar filtros activos y bueno, tenemos algunas otras aplicaciones más. Como mencionábamos, su principal aplicación es la de realizar funciones matemáticas, todas las que conocemos: suma, resta, multiplicación, la integral, la derivada, el logaritmo, el antilogaritmo. Por eso se llama amplificador operacional. Entonces, con esta parte estaremos dando la información relativa a lo que es el amplificador operacional. Solo es cuestión de que ustedes utilicen su función de transferencia, coloquen los valores de resistencia comercial y generen su amplificador, que es de mucho mejor calidad que un solo amplificador construido con puros transistores bipolares de una sola etapa. Tiene mejores características porque tiene una muy baja, muy bajo consumo de potencia, una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, y una ganancia de lazo abierto muy alta que se puede controlar a través de retroalimentación para generar una ganancia específica. Y el resultado que obtenemos al momento de hacer las operaciones, pues es una señal de voltaje. Si relacionamos el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, es una cantidad dimensional, solamente obtendríamos la ganancia. Eso es lo que obtendríamos como resultado. Bueno, el circuito amplificador operacional generalmente se va a conectar, en este caso, aquí hay una pregunta relativa a eso, precisamente con dos fuentes de alimentación, generalmente una positiva y una negativa, en los terminales respectivos que vamos a checar en la hoja de especificaciones que el fabricante nos indica. Nos va a decir dónde está la terminal inversora, no inversora, la salida, dónde conectar nuestras fuentes de alimentación. Y bueno, generalmente estos circuitos están fabricados con protecciones contra cortocircuito para evitar que se nos dañe. Aunque bueno, sí puede ocurrir casos extremos donde se pueda echar a perder o se queme el dispositivo. Pero bueno, generalmente trae protecciones para evitar esas situaciones. Vamos a ver lo que son los principios de los transistores, algunos elementos transistores, el rectificador controlado de silicio, el TRIAC, y algunos circuitos de apoyo para disparar a los transistores. Y algunos ejemplos de algunas aplicaciones de control de motores de corriente directa o de corriente alterna. Vamos a ver los principios de los tristores. Cuando hablamos de tristores nos estamos refiriendo a circuitos que manejan potencias intermedias a potencias altas, es decir, grandes manejo de grandes voltajes o grandes corrientes y por lo tanto pues grandes potencias. Estos dispositivos tienen menor velocidad de conmutación respecto a los transistores, es decir, son un poco más lentos, a favor de que ellos puedan manejar mayor cantidad de corriente y de voltaje. Pueden manejar, por ejemplo, potencia de 1200, de voltajes de 1200 volts hasta 1500 amperes. Y las frecuencias de conmutación pueden variar desde 1 kHz hasta 20 kHz, son frecuencias relativamente bajas, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza un tiristor?
Nosotros hemos visto algunos dispositivos electrónicos, por ejemplo, el caso del diodo, que es un diodo construido por dos capas, un material tipo P y un tipo N, formando un sándwich. También cuando nosotros vimos la construcción de un transistor bipolar, observamos que es un dispositivo de tres capas, por ejemplo, NPN o PNP. En el caso de los transistores son dispositivos de cuatro capas formando el sándwich. Entonces aquí sería material, por ejemplo, PNPN o NPNP. De esta manera para formar las cuatro capas. Estos dispositivos generalmente se utilizan para activar o desactivar algunos, por ejemplo, algunos motores para permitir abrir o cerrar circuitos de altas corrientes o altos voltajes. Tenemos algunos símbolos de algunos dispositivos. Tenemos un diodo de cuatro capas, como ejemplo, un SCR, que es un rectificador controlado de silicio, que se parece muchísimo a un diodo, de hecho de hecho su función es precisamente rectificar corriente, pero tiene una terminal adicional que controla cuándo va a operar. También tenemos un DIAC, que permite el flujo de corriente en ambos sentidos, pero rebasando un cierto valor de voltaje. Este dispositivo se utiliza generalmente de control, como circuitería de control, para disparar a los demás tiristores. También hay otro que se llama un TRIAC, que precisamente permite el flujo de corriente en los dos sentidos y tiene un terminal de control. Y otro dispositivo que es el switch controlador de silicio, que se utiliza como circuito de disparo para activar o desactivar tiristores. Generalmente los dispositivos tiristores se utilizan para el control de señales, generalmente de tipo analógicas o digitales. Utilizan alguna circuitería adicional para activarlos y desactivarlos, sobre todo en cuestiones de manejo de electrónica de potencia. Tenemos aquí alguna breve antecedente de lo que es la electrónica de potencia, donde se empezaron a manejar estos dispositivos. Los antecedentes precisamente son las válvulas electrónicas o válvulas de vacío. Fueron los primeros, digamos, tiristores que hubieron. En este caso eran ampollas con algunos gases y algunos elementos con los cuales podía manejar estas corrientes muy altas y potencias muy altas. De hecho, todavía existen algunos amplificadores de audio en algunas consolas que todavía siguen trabajando con algunos bulbos electrónicos. Esto ha pasado por diferentes épocas donde se utilizaron, en el caso de la construcción de radios, de televisores, algunos otros elementos que podemos observar en esta gráfica, hasta llegar a lo que son eh, lo que son los robots que utilizan para armar vehículos, por ejemplo, en las fábricas de automóviles, en las diferentes marcas. En algunas naves se han utilizado los tiristores para control de motores y algunas otras cosas más, satélites y bueno, algunas otras aplicaciones más. Generalmente estos dispositivos, como mencionado, manejan señales de voltaje muy altas o corrientes muy altas. Y bueno, aquí tendríamos alguna tabla comparativa de algunos dispositivos de alta potencia, así como tenemos diodos de baja corriente y baja potencia, también tendremos diodos que manejen alta potencia, altas corrientes y altos voltajes. Existen diodos Schottky de alta potencia, diodos PIN, diodos, también transistores de potencia, puede ser NPN, PNP, también MOSFET de potencia para construir sobre todo lo que son los puentes H para controlar el sentido de dirección del motor en un sentido o en el otro para activarlo o desactivarlo, y algunos otros elementos más, ¿no? Los tiristores que mencionamos para manejar voltajes y corrientes altos, para permitir el flujo de corriente en un sentido o bloquearlo, o permitir el flujo de corriente en los dos sentidos. Hay diodos de potencia de altos valores, por ejemplo, 4000 volts, 4500 amperes. Estos diodos grandes se utilizan en la industria. Alguna aplicación que ustedes pudieran ver de manera tangible, no sé si conozcan las soldadoras. Las soldadoras, por ejemplo, que hay soldadoras que manejan corriente alterna. Bueno, estas no utilizan estos dispositivos, pero por ejemplo, las soldadoras que manejan corriente directa para fundir ciertos materiales, por ejemplo, cobre, bronce, aluminio, utilizan estos rectificadores para rectificar la señal de corriente alterna, convertirla en corriente directa de alta potencia y con eso poder hacer esas aplicaciones de soldaduras específicas. Entonces ahí tenemos aplicaciones de estos dispositivos, de estos diodos de alta potencia. También hay algunos transistores que manejan altas potencias, por
ejemplo, tenemos 400 volts, 250 amperes. Las frecuencias de operaciones pues, varían. Tenemos alrededor de 25 kilohertz hasta 20, 35 kilohertz. Hay arreglos de transistores de alta potencia donde conectan la base de uno con, perdón, el conector de uno, el emisor uno con la base del otro para formar un transistor Darlington para manejar alta ganancia de corriente. Existen MOSFET también de alta potencia. Por ejemplo, tenemos aquí uno de 800 volts y 7.5 amperes a 10 kilohertz. Y bueno, algunos otros dispositivos de potencia. Tenemos tiristores, que es el que más se utiliza. El tiristor es como un rectificador controlado de silicio que maneja señales de voltaje de 650 volts hasta 5000 volts con corrientes que pueden variar desde 4200 hasta 5000 amperes. Y las frecuencias de operación pues obviamente van a ser bajas, ¿no? Los 60 Hz, por ejemplo. Algunos otros dispositivos tiristores, bueno, tenemos algunos otros elementos, por ejemplo el TRIAC, que maneja señales de 1200 volts hasta 1400 volts con corrientes de 300 hasta 65 amperes, ¿no? Con frecuencias de operación de 400 Hz hasta 5 kHz. Aquí tenemos algunas otras gráficas de elementos que utilizan los listores, las frecuencias de operación con las cuales pueden trabajar en el caso de lavadoras, aires acondicionados, refrigeradores. Tenemos control de motores que trabajan frecuencias mucho más altas. Lo que son los robots, las máquinas para soldar o ensamblar autos, son autómatas, en las ensambladoras, algunos otros dispositivos electrónicos que trabajan con algunos elementos de potencia. Tenemos un tren eléctrico. Bien. Entonces, las aplicaciones que puede haber para los dispositivos de potencia pueden ser muchísimas. Tenemos aquí algunos ejemplos: alarmas, aire acondicionado, amplificadores de audio, por decir algunos, en calderas, calefacciones por inducción, cargadores de baterías, controles de calor, electroimanes en elevadores, minería. Existen muchísimas aplicaciones. Y aquí algunos fabricantes de tristores, existen muchísimos, por ejemplo, algunos nombres como Motorola, Semicon, Siemens, y bueno, muchísimos fabricantes de dispositivos. Ahora, vamos a ver lo que es un circuito aproximado que representaría a un tiristor. No quiere decir que de esta manera podamos construir un tiristor, pero sí nos puede dar la idea de cómo podría construirse su diagrama equivalente. Idealmente, ¿cómo sería si nosotros conectamos, por ejemplo, dos transistores, un PNP y un NPN, donde la base de uno lo conectamos al conector del otro? De esta manera estaríamos construyendo algo que equivaldría aproximadamente a un tiristor. Entonces, mientras que el emisor de un transistor PNP sería el ánodo, el emisor del otro sería el cátodo, y aquí habría algunas corrientes de fuga que nos permiten hacer el fluido de la corriente de ánodo hacia cátodo. Aquí debería haber alguna terminal de control intermedia. Y estos transistores trabajarían en saturación para manejar la alta corriente. De esta manera, al unir esos transistores que están en tres capas, al unirse, formaría un dispositivo de 4 capas que sería un PNPN, donde una terminal sería la compuerta, otra sería el ánodo y otra sería el cátodo. Entonces, donde estaría la compuerta es donde estábamos conectando donde está conectándose precisamente la base con el colector. Vamos a ver un primer elemento que es un diodo de 4 capas. Este diodo de 4 capas se le conoce como diodo Shockley. Es un tipo de tiristor que actúa como un diodo ordinario, pero solamente conduce la dirección de la corriente en un solo sentido, siempre y cuando se alcance un voltaje de umbral para que pueda conducir. Este voltaje es un voltaje de ruptura, y aquí podemos observar las 4 capas, P, N, P, N, el símbolo del diodo de Shockley, de 4 capas. Tenemos que A representa el ánodo, K el cátodo, y en este caso la corriente fluiría de ánodo hacia cátodo, siempre y cuando se rebase el voltaje de ruptura.
Se polariza en inversa, no conduciría este diodo. Aquí podemos ver la curva característica de este diodo cuando el voltaje, cuando la tensión de ánodo excede el voltaje de ruptura. Este voltaje de ruptura no causa ningún daño en el diodo, solamente hace que empiece a conducir. Entonces, en cuanto se alcanza este voltaje de ruptura, podemos observar cómo aquí la corriente empieza a crecer gradualmente poco a poquito hasta que alcanzamos el voltaje de ruptura. Entonces, en ese momento, crea una gran corriente exponencial, como pasa en el diodo de unión. En este caso estaríamos en la región de conducción directa. Y abajo de este valor, digamos que no conduce el diodo. También tenemos una corriente de saturación inversa, que es una corriente muy pequeñita. Y tenemos que tener una corriente mínima de retención para que el dispositivo siga funcionando, que es la corriente IH, que es la corriente Hall. Otro dispositivo es el rectificador controlado de silicio, que observamos, aparentemente pareciera un diodo, pero tiene una compuerta o un terminal que se encuentra en el cátodo adicional, que se le conoce como la compuerta. Ánodo, cátodo y compuerta. El nombre de G, el G viene de gate, ¿no? El nombre de compuerta. También es un dispositivo de 4 capas. Se agrega una conexión en la compuerta. Puede hacerse conducir siempre y cuando tenga un pulso en la compuerta. Mientras el dispositivo esté polarizado en forma directa, pero no le aplicamos el pulso, no lo podemos hacer conducir. Entonces, si se fijan, la curva característica se parece mucho al del diodo anterior, pero nosotros podemos controlar en qué momento queremos dispararlo al aplicar una señal en la compuerta. Es decir, que nuestro voltaje de ruptura, por llamarlo así, nosotros lo podemos mover según el voltaje que se aplique en la compuerta para hacerlo funcionar. Para que también el diodo SCR conduzca, siempre debe superarse la corriente de sostenimiento, es decir, una corriente mínima para que el diodo pueda funcionar. Ahora, una vez que el diodo está encendido, digamos, la corriente va a seguir fluyendo y ya no es necesario mantener el pulso en la compuerta. Ahora, la forma de detener que el diodo, que el SCR siga funcionando, es lo que se llama la interrupción de la corriente de ánodo. Es decir, en este caso, a través de algún tipo de switch, interrumpir la corriente de ánodo para que el dispositivo se apague y solamente vuelva a encenderse hasta que podamos aplicar otro pulso en la compuerta. Hay otra forma de tener lo que se llama la conmutación forzada. En este caso, en la conmutación forzada utilizaremos un circuito externo para forzar que la corriente deje de circular por el SCR, vaya por ese circuito adicional y se interrumpa. Esos SCR generalmente se van a trabajar en corriente alterna. Nosotros vamos a controlar la cantidad de señales, es la fase que va a llegar a nuestra carga, puede ser un foco, puede ser un motor, y controlando el área que va a llegar, el área del voltaje que va a llegar a nuestra carga, es como vamos a determinar cuánto voltaje va a llegar. Entonces, este dispositivo solamente va a trabajar, si trabajamos en corriente alterna, con el semiciclo positivo, polarizado positivo arriba, negativo abajo. En cuanto entre el semiciclo negativo, se va a interrumpir el flujo de corriente. Y lo vamos a poder activar siempre y cuando esté polarizado en directa. Entonces, estos son los dispositivos más utilizados en la industria. Tenemos algunas especificaciones, que es el voltaje de ruptura en directa, que para que entre en conducción, una corriente de sostenimiento mínima para que el rectificador control de silicio siga funcionando. Estos parámetros vienen en su hoja de especificaciones, el datasheet. También una corriente de disparo de compuerta, cuál es la corriente mínima que requiere la compuerta para que logre activarlo. Tenemos aquí algún ejemplo de un circuito utilizando un SCR para controlar la corriente que va a llegar a un motor y hacerlo funcionar, que gire en un sentido determinado. Tenemos una señal de corriente alterna, una circuitería adicional con un divisor de tensión, el cual a través de este arreglo de capacitor una resistencia y un capacitor va a almacenar un voltaje
que va a producir una descarga de manera exponencial sobre la compuerta, y entonces va a permitir el flujo de corriente que viene de la señal directa de corriente alterna a través del tiristor para dejar pasar el semiciclo positivo y de esta manera hacer funcionar el motor. La señal tiene que ser aplicada a cada semiciclo positivo para que el motor siga funcionando, y nosotros variando el valor de R2 podemos controlar qué cantidad de la señal de corriente alterna le va a llegar al motor para hacerlo girar o más despacio o más rápido. Entonces, como mencionamos, este circuito de control es útil para controlar la velocidad. Por ejemplo, en el caso de los ventiladores, que tienen en sus casas cuando hace calor, ustedes pueden controlar la velocidad a través de este circuito en algunas herramientas eléctricas y algunas otras aplicaciones. Tenemos alguna otra aplicación del SCR. Aquí tenemos la representación del rectificador controlado de silicio, la estructura interna, el modelo equivalente, que sería, y cómo es que produce una alta corriente cuando se polariza el SCR en forma directa al aplicar una corriente en la compuerta. Su símbolo es prácticamente el símbolo de un diodo, solo que con una terminal adicional, que es la compuerta. Podemos observar la construcción y el encapsulado que tiene un rectificador controlado de silicio. También podemos ver una terminal que es el ánodo, que es una especie de tornillo, y otra una terminal donde vendría el cátodo, y un terminal más pequeñito que es la compuerta, donde maneja una corriente muy pequeña de unos miliamperes. Tenemos la representación del SCR. Tenemos un circuito adicional para ver cómo funciona nuestro SCR, y aquí lo que comentábamos, que dependiendo el momento en que se aplique el pulso en la compuerta, nosotros vamos a determinar qué cantidad de la fase del semiciclo positivo vamos a poder entregar a la carga. Aquí podemos observar lo que viene en la gráfica de la compuerta, un pulsito de corriente, nos está diciendo en qué momento, al iniciar la señal de corriente alterna en el semiciclo positivo, se activó, y es lo que está haciendo llegar a la carga. Aquí algunos ejemplos de lo que son los SCR. Por ejemplo, tenemos un SCR que maneja 500 volts, 100 amperes. Podríamos verlos estos utilizados en los transformadores para soldar, las máquinas de soldar. Por ejemplo, algunos ejemplos, las soldadoras Miller, que manejan corrientes altas de 300 hasta 500 amperes en la salida. Obviamente utilizan varios SCRs. Es el TO 209 ADB B7. Tenemos otro en forma de una especie de tapón, que es un SCR, pero que maneja 1300 volts hasta 1800 amperes. Algunos otros SCR más pequeñitos que manejan 500 volts hasta 24 amperes. En algunos otros aparatos electrónicos. Tenemos un ejemplo de dos SCRs para un pequeño rectificador trifásico de 500 megawatts y 500 kilovolts. Y aquí, bueno, puede verse cómo se construyó esta estructura. Bien, otro dispositivo es el TRIAC, que precisamente si lo observamos con detenimiento podemos ver que es como si fueran dos SCRs conectados en antiparalelo, donde tenemos el terminal de compuerta. Entonces, aquí la ventaja del TRIAC es que en el caso del SCR solamente nos hace conducir un semiciclo, por ejemplo, el semiciclo positivo, mientras que en el semiciclo negativo no tenemos ninguna señal de salida. Entonces, al utilizar un TRIAC, estamos controlando las dos fases, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, que va a llegar a nuestra carga, y solamente con un terminal de compuertas. De esta manera, este dispositivo pues tiene mucho mayor ventaja, porque controlamos la fase tanto del semiciclo positivo como del negativo, y para hacerlo conducir tenemos que alcanzar un cierto voltaje de ruptura que se va a conseguir a través de la compuerta, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Tenemos aquí un ejemplo de algún circuito de control de corriente alterna, por ejemplo, controles de calefacción eléctrica, atenuadores de luz o motores pequeños. Probablemente ustedes en sus casas habrán visto que tienen lo que se conoce como un dimmer,
que es un circuito que permite controlar la cantidad o la intensidad luminosa de un foco, por ejemplo, y regulándolo con una perilla, variando una resistencia, ustedes pueden controlar la cantidad de luz que llega, por ejemplo, en una lámpara que tengan en su estudio o en su recámara, aumentando o disminuyendo la resistencia, ustedes van a controlar la cantidad de fase que llega, en este caso, al foco, y con ello controlar el voltaje y de esa manera reducir la intensidad del foco. Entonces, esto está basado en este caso, un ejemplo con un TRIAC. Aquí podemos observar lo que es cuánta señal de corriente alterna está llegando a la carga en función de cuándo se aplica el disparo al inicio del tiristor, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Al igual que el SCR también requiere una corriente de sostenimiento mínima para poder funcionar. Si se cae abajo de esa corriente, el dispositivo se apagará. Pero bueno, eso lo podemos verificar en su hoja de especificación, en el datasheet. Aquí podemos ver una representación de lo que sería un stem triac, que sería como si fueran dos SCRs conectados en antiparalelo, donde las compuertas están conectadas al mismo punto. Algunos encapsulados del triac son muy parecidos a los del SCR. Tenemos aquí alguna otra circuitería de control para alimentar el triac, circuito donde estamos controlando la fase. Esta fase es el alfa, el control de fase, la señal que va a llegar a la carga. Y en qué momento ocurre el disparo, es decir, cuando nosotros aplicamos el pulso de corriente en la compuerta para hacerlo funcionar. Tenemos ejemplo de un triac de baja potencia, en este caso de 12 amperes, con un voltaje máximo a 700 volts, que es encapsulado muy parecido al de un transistor o al de un regulador de voltaje. Entonces, para hacer funcionar a nuestros tiristores, nosotros necesitamos circuitería de control y algunos circuitos de propósito específico que nos van a permitir generar pulsos de corriente o de voltaje para poder activar o funcionar a los tiristores. Algunos de ellos conocidos es el DIAC. Aquí tenemos la representación de un DIAC, se parece mucho a un tiristor, solo que sin terminal de compuerta. Este dispositivo permite la conducción en los dos sentidos, tanto de A1 hacia A2 como de A2 hacia A1, pero siempre y cuando se alcance un voltaje de ruptura determinado, es decir, un voltaje, no sé, 5 volts, 10 volts, 20 volts, que sería el voltaje de ruptura, depende de la hoja de datos, y con ello permitir que empiece a fluir corriente, rebasando el voltaje de ruptura. Se fijan, las curvas características son muy parecidas entre todos los tiristores. Este dispositivo es realmente de baja potencia porque solamente se utiliza para poder hacer funcionar a los tiristores que son los que manejan la alta potencia. Entonces es solamente un circuito auxiliar que nos ayuda a activarlos. Aquí tenemos su curva característica de manera idealizada. Entonces, como mencionamos, este dispositivo es auxiliar de disparo de los tiristores, soporta picos de corrientes elevados, se debe conocer la tensión de activado o cebado. Aquí tenemos uno de 33 volts. Es el DB3, que es un DIAC, que puede utilizarse precisamente, como comentamos, para construir un dimmer y controlar la intensidad luminosa en una lámpara. Aquí tenemos la construcción de lo que sería el DIAC, las capas que forman el DIAC, la estructura interna. Entonces el DIAC es un interruptor que se cierra por tensión, que es la tensión de ruptura, y permanece cerrado hasta que la corriente pase por él. Aquí tenemos la construcción de algunos DIAC, algunos elementos similares. Se puede utilizar también el DIAC como un elemento de protección, aparte de utilizarlo para activar o desactivar tiristores. Aquí tenemos la aplicación del DIAC para activar, en este caso hacer funcionar a un TRIAC. El TRIAC es el que vemos que tiene la terminal de compuerta G, donde se está conectando un DIAC, una resistencia y después un capacitor. Este capacitor va a cargar y descargarse para producir un pulso de corriente que nos va a permitir hacer conducir el DIAC, y ese DIAC nos va a hacer activar la compuerta del tiristor, en este caso del TRIAC, para que fluya
distribuya la corriente que va por la carga a través de el triac. También nos permite controlar la fase. Existen otros dispositivos como el SSS, que es el switch controlador de silicio, que también tiene la función de servir como circuitería de control para activar o desactivar firistores. Es similar a un SSR, pero con dos puertas. Puede activarse con un pulso positivo y puede activarse con un impulso en la puerta del ánodo. Tenemos tiene dos compuertas, un ánodo y un cátodo, y tiene dos compuertas. Y los pulsos que se pueden generar para poder hacerlo funcionar. Otro dispositivo que sirve para circuitería de control es el UJT, que es el transistor de unijuntura. Se parece un poquito a la construcción de un JFET, nada más que aquí las terminales son base 1, base 2, y lo que es el emisor. Este dispositivo, su curva característica tiene una curva de esta forma, donde tiene una zona de resistencia negativa. Entonces, cuando tenemos este tipo de configuraciones con esta curva, se utilizan para construir lo que se llaman osciladores. Entonces, esos osciladores son generadores de pulsos que se pueden alimentar a la compuerta de un tiristor para hacerlo funcionar. Y nosotros podemos controlar la frecuencia de disparo. Entonces, este dispositivo es un oscilador que genera pulsos, no es un amplificador. Aquí tenemos una configuración donde podemos construir bueno, es el circuito equivalente de lo que sería el UJT. Tenemos una resistencia en B2, una resistencia en B1 que es variable. Nuestro diodo está en el emisor y con esto forma es todo de disjuntura. Aquí tenemos ya la aplicación de este circuito, donde vamos a generar un oscilador para generar pulsos de corriente que se van a aplicar a la compuerta del SSR para que el SSR empiece a funcionar. O sea, nosotros tenemos polarizado el SSR de acuerdo a la señal de corriente alterna en el semiciclo positivo, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Entonces el SSR estaría en condiciones de poder funcionar. Aquí está la carga, que puede ser un foco, un motor o alguna otra cosa más. Pero este dispositivo no va a funcionar hasta que no le apliquemos un pulso de corriente. Entonces, quien va a generar todo ese pulso de corriente es ese transistor UJT, que va a contener aparte una resistencia variable con el cual vamos a controlar la cantidad de corriente que va a fluir hacia el capacitor, que va a almacenar la carga y va a producir un voltaje con el cual va a hacer que funcione el UJT generando un pulso de corriente a través de R2 y haciéndola llegar a la compuerta para que se active el SSR y empiece a funcionar, a circular la corriente. Esto se va a mantener constante cada semiciclo positivo de tal manera que controlemos la cantidad de fase que va a llegar. Existen algunos otros dispositivos. Está el transistor de geometría programada, el PUT, una compuerta en el ánodo y que también sirve parecidamente para lo mismo, generar un oscilador. Como podemos observar, la curva característica tiene una zona de resistencia negativa. Con ello se construyen lo que son osciladores y con ello generar trenes de pulsos. Tenemos algún circuito que puede servir para generar los pulsos que van a llegar hacia un SSR o hacia un TRIAC, considerando el PUT. Funcionar un PUT, también tengo por aquí un circuito para generar lo que es el funcionamiento de un JP, me parece. Bueno, aquí sería en resumen lo que... Entonces, en esencia, un tiristor es un dispositivo de 4 capas, formando un sándwich, y que se utiliza para manejar altas potencias, altos voltajes, altas corrientes, que generalmente se va a controlar a través de una circuitería adicional para poderlo activar. Los principales dispositivos tiristores es el SSR, que solamente deja pasar una parte de la fase, y el otro es el TRIAC. Existen algunos dispositivos tiristores que se pueden controlar con luz, como es el LASSR, que es un rectificador control de silicio activado por luz. Así como existen los fototransistores y fotodiodos, también existe el LASSR. Y bueno, decíamos que existen diferentes dispositivos que nos sirven como la función de oscilador para hacer activar a los tiristores, como es el UJT, el SCS y el PUT. Digamos que esta es una breve semblanza de lo que son los dispositivos tiristores que en su momento ustedes los podrán utilizar para hacer funcionar motores de corriente directa, motores de corriente alterna, o mínimo utilizarán tal vez un puente H de valor comercial, ya sea con transistores bipolares o con transistores FETs, para controlar la dirección de un motor para un sentido o para otro.
digamos que hacia adelante y en reversa. O bien para algún tiristor para controlar la intensidad luminosa, controlar el motor para que gire en un sentido o en otro, o controlar la velocidad del motor, que sea despacio o que sea muy rápido. Estas son las aplicaciones que ustedes podrían generar. Y bueno, con eso estaríamos dando fin a nuestro curso de fundamentos de electrónica. Ahí lo único que les recomendaría es que ustedes tengan la oportunidad de leer un poquito más acerca de las aplicaciones de los circuitos, leer un poquito más acerca de lo que son los dispositivos optoelectrónicos. Sería muy bueno que dieran una revisión al Boylestar para complementar todo esto. Y bueno, que armen circuitos, que los prueben en simulador y que después ya armen sus circuitos para construir cosas con ellos. Probablemente en electrónica analógica utilicen lo que son los operacionales ya para construir lo que son los filtros de diferentes órdenes, construir generadores de funciones, construir convertidores de voltaje a frecuencia a voltaje, convertidores analógico digital, digital analógico, que es la materia que seguiría. Ustedes seguramente la van a tener que tomar más adelante.